Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es radionuevaera.es, emitiendo de Internet, en un programa que pretende, lo decimos muchas veces, ¿no? Aun a pesar de ser un poco repetitivos en este aspecto, ¿no? Pero nos gusta pensar que somos un vínculo o un cauce de conexión entre personas que tienen mucho que aportar y personas que le apetece saber, que quieren conocer, pues para su propia evolución, para su propio desarrollo. Personas que están, eh, yo creo que todos en realidad estamos implicados en un proceso de desarrollo, un proceso evolutivo, porque somos conscientes de las cosas en las que nos equivocamos y aspiramos a ser mejores. Lo queramos reconocer o no, es una pulsión humana eh, muy primaria, ¿no? Aparte de los instintos básicos, en cuanto están satisfechos, pues esta pulsión aparece, o este deseo, este anhelo, ¿no? Y para esto, pues traemos a personas que pensamos que pueden ayudar en esta, en este planteamiento, en esta idea. Soy Antonio Fernández Fígales y espero que en este espacio, Evolucionando en Conexión, eh, pasen un tiempo agradable en nuestra compañía. Eh, Hoy estoy con Encarna Gómez, al otro lado de la línea de Internet, en este ciberespacio, que nos permite comunicarnos y realizar este tipo de entrevistas. Ella es psicóloga y profesora de yoga de hace muchos años y también pertenece a la escuela védica que dirige el Swami Shankara-Tilakananda. Es por tanto discípula de él. Y bueno, pues nos brinda con generosidad su conocimiento en varios programas que llevamos ya haciendo entrevistas. Namaste, buenas tardes, Encarna. Namaste, buenas tardes, Antonio. Gracias por estar un día más en este programa. Y bueno, hoy hemos quedado tratar de un tema, yo lo denominaba antes cuando hablábamos, antes de empezar esta entrevista, un tema comodín, ¿no? Uh-huh. Comodín en el sentido de que sirve para muchas cosas, ¿no? Que tiene muchas aplicaciones, y es la creatividad. Hay personas que piensan que no tienen creatividad, o que la tienen menos desarrollada, pero bueno, yo creo que todos estamos utilizando esta creatividad diario, ¿no? A veces para resolver unas cosas, otras veces para replantearnos los mismos temas de otra manera. ¿Qué es la creatividad? Bien, ¿qué es la creatividad? Pues tendríamos que responder quizás como respondería el poeta, ¿no? Y tú me lo preguntas, ¿no? Creatividad eres tú. Lo cierto es que somos creativos todos. El hecho de vivir implica y necesita cierta creatividad, seamos o no seamos conscientes de ello. El concepto de creatividad, una definición bueno, más sencilla y más accesible, es la generación, ¿no? La generación de nuevos productos, de nuevos contenidos, de nuevos conceptos. Pero en esta definición se englobaría más el modelo occidental, ¿verdad? Que habla de la creatividad como una creación, como una elaboración de nuevos contenidos, de nuevos productos, como decía al principio. Desde la óptica oriental, y es curioso, ¿no? Porque también resume el paradigma diferente de conocimiento, se entiende como un descubrimiento, es decir, no hay que crear nada, simplemente hay que descubrir, hay que quitar los velos de la ignorancia, como se diría desde la Vedanta, ¿verdad? Y descubrir lo que ya existe, es decir, descubrir que tenemos esa clave pues para solucionar el problema que sea o para encontrar la respuesta que sea. Esa sería una definición más sencilla, más accesible y, como te decía antes, desde la óptica tanto oriental como occidental.
Eh, y la creatividad, yo creo que es algo a lo que aspira mucha gente, eh, aunque no sea consciente, ¿no? Porque vemos que existe como una gran necesidad de fluir al comunicarse, ¿no? O sea, de dejar que algo interno o externo, o venga de donde venga, nos inspire para dar una respuesta espontánea y, y novedosa incluso para nosotros mismos, ¿no? Que a veces somos testigos de nuestra propia espontaneidad, ¿no? Ujú. Bien, pero si le preguntáramos a un artista, a un poeta, a un escritor, a un científico, que podemos considerar como muy creativos, como muy imaginativos, muy productivos, la mayoría de las veces nos vamos a encontrar con un fortísimo trabajo detrás o debajo de esa aparente espontaneidad, ¿no? Que se le alude generalmente o que se le asigna generalmente a la creatividad, como muy bien tú decías, y generalmente todos le pensamos que el proceso creativo es un proceso espontáneo. Bueno, quizás sea espontáneo después de un arduo trabajo. Lo que sí es cierto que la prima hermana de la creatividad, que es la inspiración, como estábamos hablando antes, no venía de buenas a primeras, como la palabra en principio puede sugerirnos, sino que viene como consecuencia de un largo proceso, y ese largo proceso es un arduo trabajo. Ajá. Eh, ¿cómo se puede fomentar la creatividad en nosotros? O sea, todos estamos sometidos, aparte de los artistas, ¿no? Que su profesión y la enfocan sus tareas que desarrollen, pues los escritores o los pintores o los músicos, ¿no? Uh-huh. O los artistas de teatro, actores y actrices. Eh, pero una persona normal, digamos, con una vida más convencional, eh, ¿qué tiene que hacer para desarrollar su creatividad para resolver problemas? Porque a veces como que nos encontramos atascados en dificultades que no le vemos salida y no sabemos cómo buscar una respuesta para esa situación que se ha creado, ¿no? Pues para responder a tu pregunta de una forma muy práctica, Antonio, me dan ganas de entrevistar a las madres. Yo creo que todas las madres, sea cual sea su nivel cultural, tienen una potentísima creatividad a la hora de educar o de hacer que sus hijos pues sigan unas pautas, coman o hagan determinadas tareas, ¿no? Yo creo que en este sentido la mayoría de las madres nos podrían dar grandes lecciones de creatividad, ¿no? De cómo se las ingenian para que el objetivo que persiguen, que es el cuidado fundamentalmente de sus hijos, y es un elemento motivador importante, ¿verdad? Pues hagan lo que ellas consideran que es más adecuado para su crecimiento, pues para su vida, ¿verdad? Pero bueno, ya centrándonos un poco más en el tema de cómo se conforma o cómo se crea, valga la redundancia, nuestra creatividad, tendríamos que aludir a una idea que a mí me gusta mucho y me parece muy descriptiva de cómo funciona nuestra mente, que sería el menú mental. Es decir, todos los elementos, todos los ingredientes que configuran nuestra mente y a partir de la cual creamos. Antonio, ¿te acuerdas? Creo que fue el programa anterior cuando me preguntabas qué era mejor, si una gran riqueza de estímulos o una simplicidad a la hora de educar a un pueblo. Y Sí. ¿te acuerdas? Bien, Uh-huh. y que yo te respondía, pues depende. Bueno, pues lo que hablamos hoy tiene mucho que ver con esto que yo estaba pensando la semana pasada a la hora de responder a tu pregunta, ¿no? Tendríamos que ver cómo funciona nuestra mente sensorial, lo que desde la psicología védica se llama manas. Y teníamos que ver cómo manas funciona con todo ese alimento, entre comillas alimento, que le proporcionan nuestros sentidos, con toda esa información, ¿verdad? Con la cual nuestra mente sensorial va configurando sus menús, va elaborando sus obras culinarias, ¿no? Por seguir un poco esta línea de ejemplo. Y en este sentido, precisamente aludimos a esa riqueza estimular que tanto nos gusta a los occidentales y que tanto partido saca la publicidad, por ejemplo, ¿no? Donde nos bombardean con una gran riqueza estimular de colores, de sonidos, de formas, ¿verdad? Todo eso es bueno.
en ese sentido, en un sentido, porque lo que está haciendo es favorecer y generar toda una riqueza a nivel estimular que potencia y que hace que nuestro menú sea más creativo. Esa sería una primera parte, ¿verdad? Porque la segunda parte de la creatividad precisamente requiere un cierto ensimismamiento. Desde la filosofía oriental llamaríamos como un cierto vacío, para que a partir de ahí surja la plenitud, es decir, a partir de ahí surja la obra creativa, ¿no? Entonces, en un primer momento, esa riqueza estimular, ese bombardeo estimular de la que se encarga Manas es muy interesante, pero después tienen que operar otras partes de la mente que necesitan una cierta introversión y un cierto manejo interno de ese menú, de esa riqueza estimular que nos ha proporcionado nuestros sentidos, ¿no? Y a partir de ahí es cuando hablo de ese cierto vacío o de esa cierta introversión de la que se ocuparían, pues fundamentalmente Chitta o Buddhi, otras partes, digamos, que una mente más reflexiva. Ajá. Es curioso lo que ocurre con la creatividad, a veces la inventiva de los científicos, ¿no? Todos conocemos las historias en que una persona pues se ha ido a dormir y de pronto ha soñado, como pasó con la estructura del ADN, ¿no? Sí. O del anillo de benceno, no sé qué más casos, ¿no? El otro día veía en televisión el caso de Arquímedes, ¿no? Que se estaba obsesionado con resolver el problema del peso de un sólido, y su mujer le dijo, vete a darte un baño, y cuando se metió en el baño fue cuando dijo aquello famoso de Eureka, lo encontré, ¿no? Ajá, sí. ¿Cómo es posible que no tengamos acceso a esa parte? Porque nosotros tenemos una parte muy creativa dentro de nosotros, que es la que nos prepara un sueño o varios sueños cada noche, ¿no? Pero no tenemos acceso a ese nivel de conciencia de manera normal, ¿no? Bien. Bueno, pues yo creo que está bastante relacionado esto que me preguntas con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Hablábamos de genios, ¿verdad? De genios del arte, de la ciencia, pero piensa que cada uno, sin llegar a la genialidad, pero ¿cuántas veces nos hemos acostado con algún problema, tanto matemático en la cabeza, o de geografía, o del trabajo que tenemos que presentar en el instituto, o del trabajo que tenemos que entregar en la facultad, o un problema personal? Nos acostamos y nos levantamos por la mañana y lo vemos todo con claridad, casi podemos decir eureka, ¿no? Es decir, que esto nos pasa a todos. Evidentemente que no en nuestros pequeños grandes problemas personales y cotidianos, es decir, no es solamente un proceso que le ocurre a los genios, nos ocurre a todos, ¿no? Y precisamente tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio, que tú me preguntabas ¿por qué no accedemos de una forma espontánea? ¿Y quién te dice que no estemos accediendo a esa forma espontánea? Lo que pasa es que necesita un proceso. Y que lo mismo que el Guadalquivir, o el Guadiana, perdón, que una vez es visible y otra vez es invisible, ¿no? Aparece y desaparece. No quiere decir que no esté, quiere decir que a veces se nota, se ve, o lo podemos percibir y a veces no. Entonces, el que no lo podamos percibir, que no podamos seguir ese ciclo, ¿no? Desde el proceso de la vigilia, no quiere decir que no esté ocurriendo, que no esté trabajando, por ejemplo, durante el sueño o durante otros momentos de nuestros procesos mentales en los que no somos conscientes o no tenemos nuestra atención focalizada sobre eso, pero que no quiere decir que no esté operando, ¿no? Es decir, que de alguna forma se está reproduciendo lo que hablábamos al principio de ese doble fase que tiene el proceso creativo, que por un lado necesita esa gran riqueza estimular, ¿no? Y por otro parte necesita esa digestión, ¿no? Ese asentamiento, ese vacío, y a partir de ahí surge el eureka, pero que el eureka no es espontáneo, tiene un gran trabajo detrás, ¿no? Un gran trabajo detrás. Esa es mi opinión y la opinión de la que tienen otros pensadores y otros autores. Sí, es curioso que yo recuerdo un profesor de cuando yo estudiaba el bachillerato que me decía, no tenéis que estudiar hasta la misma noche antes del examen, sino que
estudiar el día antes y el día siguiente os dais un paseo, vais al cine y ya después os vais al examen, ¿no? Sí. Sí, es verdad, frecuentemente nos lo aconsejan, pero yo no sé cuánto lo hemos cumplido. Yo sí, muy poco, muy poco. Sí, es verdad. Reconozco que a mí también me lo han dicho, yo lo pienso y considero que sí, que sería una buena cosa, ¿no? Pero creo que muy pocos lo hemos hecho. De hecho, incluso lleves bien o mal el examen, ¿no? Sobre todo los que somos un poco obsesivos, ¿no? A la hora de conseguir objetivos o metas, ¿no? Si te lo sabes, maravilloso, porque estudias o amplías las partes que más te gustan de la asignatura de la que te vas a examinar. Y bueno, y si no te lo sabes, razón de más, ¿no? Para que estudies aquello que tienes más flojo. Bien, sin duda puede ser ese espacio de vacío puede ser sin duda un elemento importante a la hora de fijar conocimiento y sobre todo a la hora de que se favorezca ese proceso creativo, ¿no? De que se asiente y que a partir de ese asentamiento y de esa digestión, si se me permite repetir el símil, ¿no? Estábamos hablando de menús mentales, alimentos y todo eso, ¿no? Pues esa digestión que facilite precisamente la absorción de nutrientes con todo la similitud que pueda tener con el proceso creativo, ¿no? Es decir, donde el resultado es diferente a los elementos que se mezclaron al principio, ¿no? Lo contrario, pero sí diferente, y esa es la genialidad del acto creativo, ¿no? De que combinando diferentes elementos resulta que el resultante es algo más que la suma de las partes, ¿verdad? Bien, bueno, pues esa es también una de las formas en que opera nuestra mente. Una de los procesos que tampoco se conoce muy bien, se sigue estudiando, pero que sin duda es fascinante y sin duda nos trae grandes beneficios, ¿no? Como es la resolución de problemas o sencillamente el disfrute de una obra maravillosa literaria, ¿no? O musical. Es decir, tanto el arte como la ciencia y la vida cotidiana se benefician de esta creatividad. Uh-huh. Se me ocurre también comentar que esta técnica, ¿no? No sé si la inventaron los americanos o quién la inventó. Yo creo que bueno, surgió espontáneamente y ellos, como siempre, pues se apropiaron del tema y le pusieron nombre, ¿no? Pero me estoy refiriendo al brainstorming, ¿no? A la tormenta de ideas, ¿no? Como que a veces, yo creo que también espontáneamente nos pasa, ¿no? Que necesitamos, cuando tenemos un problema, pues hablar de él y comunicarlo con otras personas y entrar ahí en una especie de debate en el que de pronto empiezan a surgir ideas, ¿no? De todas formas, esta tormenta de ideas, cuyo origen o cuya patente se adjudica al pueblo americano, sí tiene bastante que ver, desde mi punto de vista, con el propio carácter americano. Y es que podamos hacerle muchas veces críticas, ¿no? Pero estamos asumiendo gran parte de las formas de vida que ellos preconizan. Y sobre todo una cuestión que a mí me gusta mucho del norteamericano es precisamente la flexibilidad, ¿no? La capacidad de ver lo mismo desde multitud de puntos de vista. Y esa multitud de puntos de vista sin duda genera tonterías, pero también muchas cosas interesantes. Entonces, no lo digo como una crítica ni de una forma despectiva, ni muchísimo menos, lo digo con todo respeto al pueblo americano, sino que, bueno, pues lógicamente en toda esa tormenta de ideas habrá cosas que sean menos útiles o totalmente inútiles para el fin que nos ocupa, pero que, bueno, también genera el campo para que se aparezcan otras cosas más interesantes, ¿no? Y incluso genera también la posibilidad de combinar lo que aparentemente es una tontería y combinando partes, pues resulta que también, bueno, pues encontraremos una genialidad. Yo no sé si tú recuerdas, Antonio, en un programa de fin de año, era uno de nuestros cómicos, lo siento, pero ahora mismo no me acuerdo, y dentro de esos pequeños sketches que se salían presentando las distintas actuaciones y, bueno, haciendo pequeños chistes y tal, decía, quien nunca diga una tontería jamás dirá algo interesante. Bueno, pues un poco
un poco también está en la línea de lo que estamos hablando, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, decía que expresa muy bien el tipo de personalidad americano, porque no tienen, como por ejemplo la población latina, el tremendo y desde mi punto de vista exagerado sentido del ridículo, que está actuando precisamente como un freno a la creatividad. Sin duda también nos protege de hacer el ridículo y decir muchas tonterías, pero también nos frena, es como todo, ¿no? Tiene su parte positiva y su parte negativa. Y en este sentido el excesivo sentido del ridículo que tenemos los latinos nos está frenando mucho a la hora de emitir procesos creativos, soluciones creativas. Freno que, por ejemplo, los americanos no tienen en ese tanto, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido no me extraña que precisamente la tormenta de ideas Brainstorm, no me extraña que sea precisamente patente americana, ¿no? Porque yo creo que define muy bien recoge muy bien su forma de pensar y su personalidad, ¿no? ¿Y crees que la creatividad, aparte de servir al propio proceso para el que está enfocado, puede ser un área que nos nutra en otro aspecto? Quiero decir, una persona que a lo mejor no piensa que sepa escribir o pintar Uh-huh. o tocar un instrumento, pero si intenta hacerlo y le dedica un tiempo, eso le va a producir un beneficio más allá del puro manejo del instrumento o de la composición que haga. Sin duda, todo lo que sea expandir nuestra mente, nuestro campo de acción, nuestras capacidades, sin duda que nos va a nutrir, más allá, como muy bien tú decías ahora mismo, del hecho de tocar el violín o de escribir una poesía, ¿no? Porque sobre todo nos está facilitando algo maravilloso que tú expresabas muy bien al principio, que era la necesidad de comunicarnos y la de expresarnos, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, con todo esto lo que estamos haciendo es una expresión de lo que está ocurriendo dentro de nosotros y ya sabemos que el hecho de la comunicación es un placer. Los que salimos en la radio, ya lo hemos comentado, ¿no? Fuera de antena lo hemos comentado en alguna ocasión, que asomarte a esta ventana, a esta pequeña ventana, realmente es un privilegio, ¿no? Y es un placer el poder expresar y escuchar, ¿no? Lo que tú piensas o lo que piensa el interlocutor con el que hablas sobre cualquier tema, porque comunicarnos da placer y cualquier proceso creativo lo que está expandiendo nuestra capacidad de expresión, ¿no? Y sin duda que va a ir mucho más allá de eso. ¿Sabes, Antonio, que hay un recurso literario, educativo, típico de la cultura hindú? Es el concepto de juego Olilak. No sé si lo hemos hablado en algunos otros programas. No lo conozco, no recuerdo. Bueno, pues es muy interesante porque precisamente una definición del Lilak en círculos esotéricos es decir, el juego cósmico, ¿no? Pero Lilak se puede traducir como juego y precisamente el sentido del juego, el concepto de este juego es ayudarte a obtener la habilidad para, de alguna forma, desapegarte de todas tus identificaciones, ¿no? Y ver cómo puedes llegar a ser un mejor jugador en la vida. Ese sería el propósito del Lilak. Está aludiendo al concepto de flexibilidad que hablábamos antes, de esa magnífica cualidad del pueblo norteamericano, ¿verdad? Y también estábamos, y está aludiendo sin duda a una idea presente en la filosofía y la psicología oriental, y es que el ego es un vehículo, pero en muchas ocasiones es un corsé, es decir, algo que nos impide expandirnos y desplegar este cauce, como tú lo llamabas al principio, ¿no? De una forma muy bonita, de una forma muy poética, ese cauce de comunicación, ¿no? Y en lugar de permitirse fluir, lo que hace es encorsetar. Entonces, a través del Lilak, lo que está haciendo es jugando, y entre comillas jugando, es, ver las cosas de una forma no rígida,
desde diferentes puntos de vista, no dándole tanta importancia a la idea que tú tienes de ti, de cómo tú eres, de cómo tú piensas, del papel que tienes, del rol que tienes que jugar, ¿verdad? Porque todo eso nos está condicionando y nos está lastrando. Y bueno, pues romper eso a través del juego facilita el que, sin perder de alguna forma la seguridad que el rol que nos toca vivir en un determinado momento se pueda seguir desempeñando, pero al mismo tiempo te permite ver, digamos, que las diferentes caras de un prisma, del prisma que nos toca vivir a cada uno en nuestra existencia, ¿no? Y eso es lo que pretende precisamente el Lila, y en ese sentido está lleno de cuentos donde lo que están pretendiendo precisamente es que la persona a la que se le instruye o a la que se le explica lo del determinado juego aprenda a trabajar con sus contenidos mentales o con sus puntos de vista desde diferentes puntos de vista. Esa es la idea, ¿no? Es decir, una vez que entras en el juego, que sería la vida, y asumes tu identidad, tu personaje, tu ego, pierde de vista que es un personaje y pierde de vista tu verdadera naturaleza, ¿no? De alguna forma lo que el Lilac, el concepto de Lilac está alertando es: cuidado, eres un actor en una obra de teatro. Eres un actor, ego, en una obra de teatro, el mundo. No te confundas, no se confunda el actor con el personaje que tiene que representar, ¿no? Esa sería la idea. Y a partir de ahí desarrolla, bueno, pues todo tipo de estrategias, de cuentos, de leyendas que, bueno, pues suscitan nuestra imaginación, nos llaman la atención y nos hacen reflexionar de una forma divertida, amena. Muy interesante. Muy interesante, sí. ¿Y crees que es mejor que la sociedad vaya pasando a ser una sociedad de espectadores de la creatividad que vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación, en fin, todo lo que hemos aludido antes, a una sociedad de mayores creadores, de mayores partícipes creativos? Yo también tengo ese temor. Yo también tengo ese temor con esta preponderancia, ¿no? Del espectador, como tú muy bien lo llamabas antes, ¿no? Yo creo que es un peligro ser demasiado espectadores y no actores, ¿no? Lo digo actores en el sentido del que hace, ¿no? Del que ejecuta acciones, del que lleva a cabo cosas, acierto y se equivoque, ¿no? Nuestros ocios están demasiado orientados a ver espectáculos, a ver teles, a ver cines, que está muy bien. Es decir, maravillosa una obra de teatro, maravillosa una película o un partido de fútbol, a quien le guste, ¿verdad? Pero yo creo que es un peligro y eso sí que como diría, atenaza mucho la creatividad, desnutre la creatividad, el hecho de ser demasiado espectadores y poco actores, ¿no? Eso es, desde mi punto de vista, un problema. Y un problema que está ocurriendo más en nuestros días, ¿no? Todo hablamos de deporte, pero realmente ¿quiénes son los que están disfrutando? No ya los que lo hagan como obligación, sino que el salir a correr, jugar un partido de fútbol o el ir a la montaña realmente sea un motivo de disfrute, ¿no? Bueno, pues ya creo que ahí son menos, ¿no? Y todo ese tipo de acciones sí que son interesantes, ¿no? Y son mucho más activas que el mero papel de espectador, ¿no? Y sobre todo porque lo que hace nuestro cuerpo-mente, iba a decir nuestro cuerpo, va a afectar a nuestra mente, pero bueno, ya hemos hablado en otros programas de eso y sabemos que nuestro cuerpo también es mente, ¿no? Entonces, cuando nuestro cuerpo-mente está demasiado pasivo, demasiado espectador, demasiado observador y poco actor, la posibilidad de que se nos manipule es mucho mayor. Eso es así. Y la posibilidad de que uno trabaje su creatividad, menor. Sí, es probable que a lo mejor, no sé, la alternativa de ocio en la que se consume alcohol, ¿no? O otros productos así euforizantes, tenga esa función de desbloqueo, ¿no? De como si parece que estuviéramos
en el trabajo pues más o menos sabemos lo que tenemos que hacer, en nuestra familia tal, pero cuando nos sacan de ese ambiente, cuando es necesaria la espontaneidad, es como si no supiéramos qué papel, nos quedamos sin papel, sin guión, ¿no? Pues sí, fíjate, me parece que has hecho una reflexión, bueno, absolutamente certera, ¿no? De lo que está ocurriendo con nuestros ocios, ¿no? A mí me aterra el pasear por las ciudades y, bueno, ver que gran parte de la juventud está dedicando gran parte de su ocio, de su disfrute, precisamente al aturdimiento, ¿no? Como tú muy bien decías antes, ¿no? No voy a decir ya al emborracharse, al llegar al punto de descontrol, ¿no? Pero bueno, el que tenga que estar tan presente el tema del alcohol, es que es malo tomarse una cerveza, no, es que es malo tomarse una copa, no, ni malo ni bueno, que cada uno lo decida, ¿no? Pero sí hay una cultura de ocio muy enfocada a la búsqueda del aturdimiento, y eso es un problema, ¿no? Y eso es un problema, y eso es un problema no solamente de salud física, sino de salud mental. Y bueno, yo creo que la observación que tú has hecho sí que merecería una reflexión amplia por parte de todos, ¿no? ¿Qué está pasando cuando nos sacan de nuestros roles o de nuestros papeles perfectamente delimitados, como puedan ser nuestros papeles, nuestras funciones en el trabajo, en la familia, ¿no? Y cuando ya el papel no está tan dibujado y es más libre, como puede ser el ocio, precisamente en vez de utilizar nuestros sentidos con toda su plenitud para que sea un ocio creativo, lo que lo estamos utilizando en muchos casos es para lo contrario, ¿no? Para aturdir nuestros sentidos. Sí, sí, es un problema. Yo creo que eso es un serio problema. Uh-huh. Y es extraño, ¿no? Es como si hubiera una especie de esclerosis psíquica muy acentuada, ¿no? Uh-huh. No, sería un poco complicado seguirle el rastro a ese tema. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente. Siempre nos quedan cosas que decir. Sí. Vamos a dar la dirección de correo de Encarna Gómez para aquellas personas que quieran ponerse en contacto con ella. Si van a tomar lápiz y papel o lo van a escribir en el ordenador, es Encarna M de Madrid, D de Dinamarca, o sea, encarnamd @yahoo.es. Es así, ¿no, Encarna? Sí, así es, efectivamente. Perfecto. Pues a esta dirección de correo le pueden escribir todas aquellas personas que tengan dudas, quieran hacer cualquier tipo de planteamiento, o en fin, consultarle cualquier cosa o hacerle cualquier sugerencia. Pues Encarna, muchísimas gracias por estar un día más y brindarnos tu conocimiento y tu saber. Muchas gracias a ti, Antonio, y muchas gracias a todos los amigos que nos escuchan y que nos siguen. Y qué bueno que siempre nos falte tiempo, ¿no? Así tenemos la excusa magnífica para emplazarnos en el siguiente programa. Pues efectivamente, y seguir desirvanando este hilo de Ariana. Efectivamente. Sí. Y para ustedes, pues, tal vez la vida enfocada de un punto creativo sea más arriesgada, porque como bien decía Encarna, hay veces que uno cuando es espontáneo y no sigue un guión estricto o un planteamiento de trabajo estructurado, puede cometer errores, pero también puede tener bastantes aciertos y sobre todo puede ser mucho más divertido y más enriquecedor. Los que buscan los caminos creativos siempre hablan de que se realizan en el trabajo y parte de ese realizarse yo creo que tiene que ver con esa capacidad de fluir y de aportar espontáneamente lo que va surgiendo de su alma. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figares.